It's nice to see some familiar faces, and this is our fourth offering in our series entitled Where Are the Gaps in the Data? From our Colorado Tell Your Data Story learning series. We can go ahead to the next slide, and we are offering simultaneous English-Spanish interpretation for today's session. In a moment, you will see the option to choose the language you would like to listen to and participate in today. This will show up in a small globe/network within your Zoom controls at the bottom of your screen, and then you're able to select English or Spanish. I'd like to now introduce our colleague, Lucia from the Colorado Language Connection, to explain more about how this works in Spanish. Hola, buenos días. Soy Lucía, soy un intérprete general. Si requieren de interpretación en español, puede poner al bajo de la pantalla, puede escoger español y ahí va a hacer una interpretación simultánea en español para todo lo que la requieren hoy. Muchas gracias. Thank you, Lucia. We are enabling the Zoom interpretation feature now at the bottom of your screen. And if you have colleagues who would like to participate but use additional languages not yet offered, please let us know and we will do our best to accommodate. Again, this is our facilitation team from Change Matrix. We have Rochelle, I'm Scott, again, Alina and Eve. You'll hear from all of us today in this presentation. Estás bienvenido a quedarte en cámara. Si no puedes acompañarnos, pon un asterisco cerca de su nombre. Queremos escuchar sus ideas. Y al final, esa sesión va a ser grabada y va a ser disponible en línea. Si no quiere que su voz sea grabada, puede mandar un chat a Lina para decírselo. Nuestro tema para hoy es hablar sobre cómo coleccionar datos de manera ética y con igualdad. Cómo identificar datos que necesitan ser recogidas y vamos a compartir recursos de apoyo en cómo recolectar datos. Y no se olvide que tenemos 3 sesiones más después de esa. Tenemos las 5, el 20 de febrero, el 22. La sesión 6, el 8 de marzo. Cómo coleccionar y compartir historias. Y historia 7, sesión 7, el 22 de marzo. Cómo traer datos y visualizaciones de manera con claridad y con igualdad. Me gustaría mucho escuchar de ustedes, de nuestra construcción de comunitaria. ¿Quieres poner tu voz y compartir tu experiencia y cómo coleccionar datos que no ha sido compartida todavía? Antes de empezar a hablar, en mi profesión de antes de trabajo, no había manera de identificar los apuntamientos, las citas de internet. Y mirar las citas manualmente tomaba mucho tiempo. Y tú hiciste tu método de colección. Sí, mirar lo que era el cuadro médico de las pacientes tomaba mucho tiempo. Creo que veo uno en el chat. En este chat no había datos disponibles sobre la vacunación de COVID.
Sí, hablando de eso, diría que COVID en general, una vez hablando de vacunas, eh, en cada nivel nuevo había nuevos datos para nosotros empezar a coleccionar. Era un beneficio coleccionarlo desde el principio, en vez que agregar algo de 5 años más viejo, estamos mirando para atrás. Y durante COVID, hablando de eso, yo estaba viviendo en California y nuestro condado estaba coleccionando datos de COVID en general, pero nosotros tenemos que hacer la decisión de segregarlo y vimos que había una gran diversidad entre la población latina y la población general. La computadora no decía la historia compleja de lo devastador que era en nuestra comunidad. Otra gente tiene experiencias personales o profesionales sobre coleccionar datos que no está disponible, que no estaban disponibles. Estoy pensando, no sé si tengo una historia todavía. La que estoy tratando de pensar, porque como nosotros hicimos la construcción de comunidad, tenía que pensar antes. Yo que he sido cerca de este escenario mucho. Tal vez he cambiado. Sí, trabajé en eso una cierta cantidad de tiempo y después mudé para adelante. No tengo ya en la cabeza en este momento. Me llamo Mark y en los últimos 2 años he trabajado personalmente para comprender cómo el sistema racista está impactando yo mismo y los como yo. Y tratando de aprender qué es lo que es el racismo no blanco. Hace como un año tomando tiempo con cada característica y tratando de aprender y ver cómo esta historia, como yo la he vivido, o cómo me han impactado, o cómo han impactado los alrededor de mí. No es data cualitativos, pero me ha ayudado mucho a mí reflexionar cómo los sistemas alrededor de mí están trabajando o me pueden afectar mucho y cómo yo puedo cambiar algunas de esas características. Eh, un trabajo interesante. Entonces, ¿te sientes cómodo? ¿Podías escribir algo en escrito o hablar con otra persona? Lo tengo todo escrito, ya, y lo podía compartir si quieres. Wow, es muy ahí está. Lo documenté todo, mi experiencia. Qué recurso más rico. Muchas gracias por compartir con nosotros. Empieza hablando cómo llenar los huecos con otros datos, que es lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo identificas con este hueco? Eh, a veces es mucho de trabajo tradicional.
Estás mirando copias en hojas o datos en línea y a veces tienes que calcular con la mano, organizar. Está bien. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más quiere compartir o, o ponerse el micrófono? Y nuestro equipo, ¿alguien puede tomar un momento a pensar en algo que quiere compartir? Yo, Omar, mientras que tú hablabas, pensé sobre una reflexión interna que estoy pasando, que empezó hace un par de años. Hacemos mucho entrenaje sobre las opiniones. Por ejemplo, uno de los ejemplos que usted, la gente que maneja lo que son camionetas. Y yo pensé, busco la gente que maneja lo que son camionetas. Y tengo ideas sobre eso. En los últimos 2 años, pensé cuando mi esposo decidió comprar una camioneta, pensé, ah, ahora voy a tener este trabajo interno y empecé a ver para mí por qué tenía buscaba eso. El número de tiempo, de veces, estaba yo en la calle, veía camionetas y tenía opinión sobre ellas. Era interesante darme cuenta de cómo trabajar con mí misma cuando me enteré que tenía esa opinión negativa cada vez que veía una camioneta y ver cómo podía cambiar mi opinión. No era una, eran datos que empecé a coleccionar sobre mí misma. Eso se relaciona mucho a eso. eh, yo pensé eso también, también cuando compré la camioneta. Gracias por compartir. Esos son hermanos, Chip and Dan, que han escrito muchos libros que están ahí abajo. Y lo que hablan ellos sobre datos son un conjunto de muchas miles de historias que hace que los datos sean con significado. En la próxima página vamos a hablar sobre conceptualizaciones. Este hueco va mucho hacia atrás, mucho a los primeros años 90. Peter dice, Peter también es un autor prolífico y muchas de estas ideas vienen de su trabajo. Su libro también fue um, escrito hace mucho tiempo y ve la visual a la izquierda habla sobre la idea, por ejemplo, de un elástico que tiene tensión y la visión y la realidad corriente. En nuestra primera sección hablamos sobre cuál es la historia que quiere compartir y cómo puede compartir eso con lo que es tu visión. Es una idea que queremos presentar. Y también de la realidad corriente, que puede ser una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo eso está
saliendo mi realidad de cada día. Y esa tensión entre el elástico y el visual también, hablamos que es el hueco. Y vamos a otra visualización. Tenemos, otra vez, tenemos nuestra visión de esta historia que queremos compartir, pero necesitamos eh, excavar un poco en la realidad corriente que muchos de ustedes compartieron. Empezando con Ariel. A veces no tenemos la idea completa. A veces es un hueco muy grande, a veces es más pequeño. Y otra vez, me gusta mucho lo que compartió Mark, porque él está hablando del pedacito en la parte de abajo, hablando sobre cómo racismo se manifiesta. Vamos a hablar sobre eso también, que son las estructuras, los elementos estructurales que necesitamos estar pensando. También eso agrega tensión a ese hueco entre visión y realidad. Y con esto, estos pedazos de estructura, como sabes, hablamos sobre las muchas consideraciones diferentes, incluido consideraciones éticas, políticas y raciales, y de igualdad, igualdad. Va a ser mucha emoción cuando empezamos a ver la diferencia entre la visión y la realidad. Por ejemplo, Mark ya ha pasado por sus emociones, tal vez otra gente está agregando historias. Y como coleccionador de datos, tenemos que estar listos a escuchar esas historias emocionales también y estar em, conscientes de lo que estamos pasando nosotros también emocionalmente mientras compartimos estas historias, ¿verdad? Porque estoy segura que vas a decir cosas como eso me hace rabia o eso me trae emociones. Yo sé que para mí eso era cierto. En una historia que compartí sobre Summer County. Y al fin, lo que está en la parte derecha, hay mucha oportunidad en este hueco porque se puede ser, te dan la oportunidad para ser creativo como expresa o habla de esa historia. Ok, quiero usar un ejemplo rápido usando el Colorado Equity Campus. Mi educación es el kinder, una educación de 20 años. Me gustaría ver cómo estamos coleccionando datos para educación. Tenemos algunos puntos de datos. Uno es cerrado, lo que es educación de los adultos en la casa. Estos dos puntos, por ejemplo, quería hablar una historia de datos más precisa de lo que está pasando en mi distrito o en mi escuela. Y ahí es donde el elástico empieza a estrechar y tenemos que considerar todos. Vivió en Colorado del Norte, en Greenland, Greeley, y tuvimos un proyecto a un cierto punto donde hablamos con generaciones más viejas, como padres y abuelos, bisabuelos, en la comunidad latina. Estamos compartiendo sus historias. Muchas veces la gente compartía que hablaban español en la escuela, estaban, tenían consecuencia. A veces algunos lo ponían le pegaban o no podían salir al recreo. Empezamos a hablar preguntas porque vemos todavía problemas en la generación corriente. Por ejemplo, teníamos un estudiante que estaba encerrado en un cuartito porque no traía su tarea a tiempo.
Ese era el año 2020. Empezamos a preguntar más cosas y con la persona que estaba coleccionando estos datos, yo tenía muchas emociones, tratando de compartir o mezclar esas historias de esta gente que estaba pasando muchas emociones. La tensión emocional eh, empezó a descubrir lo que era lo que se ve aquí en el visual de la derecha. Eso no era una vez más, pasaba más y más veces y son temas de igualdad. Después tenemos que pensar cómo creativamente vamos a dar de esa historia y para nosotros empezamos a llegar a proyectos que ahora están apenas empezando en Colorado del Norte y se llama el ATIC Storytelling Project. Están involucrados en la comunidad, la universidad, y están documentando estas historias para que podamos aprender de ellas y no vuelvan a repetir esas cosas. Eso es un poco como esta construcción se reunió y Rochelle va a hablar un poco más con nosotros sobre esos componentes, sobre consideraciones éticas y otras. Para ustedes que estaban con nosotros en la última sesión, incluimos esta idea de no hacer daño, pero de dar valor. Y era un concepto que se introdujo con Michael Arnold en su libro Data Ethics Guide. Y en eso él habla sobre las diferentes etapas de evaluación y ofrece consideraciones cuando empieza. Y queremos compartir esta imagen para que cuando estés planeando, puedes, quién de ustedes colecciona los datos, sabe que queremos ser siempre transparentes sobre la razón de la evaluación. Y queremos usar lo que son los que encontramos, pero queremos asegurarnos que las experiencias de la gente está impactada desde las problemas cuando estamos empezando cómo coleccionar y los objetos. Y lo que él quiere que nosotros pensemos sobre es crear la evolución en conjunto con la gente que está más impactada. Entonces, poner la comunidad al centro en ese proceso de recoger datos. También queremos asegurarnos que estamos seleccionando em, cómo coleccionar datos, da valor a los participantes y que ellos pueden beneficiarse con la evaluación. Y de verdad, ofrecer oportunidad y cómo, como coleccionista de datos, puede hacer eso. Entonces, hablamos un poco sobre esto en las próximas dos páginas y quería ofrecer este pensamiento en cómo cuando coleccionamos datos, muchas veces en el pasado y en muchas evaluaciones o estudios, ha sido muy extractivo. Entonces, estamos encorajando que piensen cómo damos valor a comunidades cuando estamos coleccionando información invaluable y historias de comunidades. Ok, en la próxima página yo quiero ofrecer ideas, conceptos para pensar cuando colecciones datos de perspectiva con la ética, igualdad. Una de las cosas que me parece que es muy importante es eh, cómo usar la población. Seguro que mucha gente ha visto reportes que la población que fue cuestionada, y, por ejemplo, enseña solo datos con raza y etnicidad. Y muchas veces hay reportes que hagas con un asterisco que dicen no fueron suficientes americanos nativos, por ejemplo, o de asiáticos, eh, o no estaban incluidos para nada.
y muchas veces los autores lo escriben a sí mismo, no había gente. Y de verdad lo que los encorajamos a pensar es que la responsabilidad está en los coleccionadores de datos. Por ejemplo, si estamos coleccionando datos en Colorado, eh, es nuestro problema que no pudimos coleccionar suficiente información en la comunidad para reunir las voces, perspectivas de algunas poblaciones particulares. Entonces sabemos las implicaciones, pero la responsabilidad está en los que son los em, que están recogiendo datos y el evaluador tienes que trabajar con la comunidad y hablar, usar las voces de la población que está bajo representada. Esa es una cosa que hay que pensar. También sabemos que la colección de datos que hay consideraciones de privacidad que queremos ser conscientes y darle atención especial. En especial en comunidades muy lejanas, donde estamos coleccionando datos con comunidades de color, puede ser muy fácil identificar a esta gente basada en su identidad racial o étnica. Entonces, estás coleccionando datos sobre raza o identidad étnica o sexual o de género, es muy importante pensar por qué estoy coleccionando esta información y la voy a estar usando y sí va a ser fácil identificar a esta respuesta de esa persona, en especial pensando a las comunidades de color, preguntarnos a nosotros mismos algunas de estas preguntas. Otro concepto que queremos ofrecer, que hablé de esto más adelante, es pensar cómo los datos coleccionados puede ser em, algo positivo a los participantes. Muchas veces cuando estamos coleccionando datos, nuestro interés está sobre riesgo en la comunidad, pero también tenemos que estar pensando cómo podemos coleccionar información dando valor a los participantes para que ellos saben qué hacer, porque esto es una fuerza en que, eh, construyen. Esos son algunos conceptos que queremos hacer y quería hacer una pausa aquí y preguntarte a usted, ¿qué son otras consideraciones éticas que usted ha tomado cuando está coleccionando datos en la comunidad? Puede quitarse, puede ponerse el micrófono y compartir en el chat. Vi que Eve estaba compartiendo una experiencia sobre coleccionar datos con compañeros en Twitter. ¿Hay algo que quieres compartir? ¿Te puedo compartir un poco, agregar un poco a eso? Trabajamos con jefes de comunidad, en una comunidad pequeña en Ecuador. Hicimos una encuesta en inglés y en español y en el dialecto específico de ellos. Era muy interesante porque estamos viviendo en comunidad. Había cosas que teníamos que considerar, ser conscientes. Una de estas era que había una organización no gubernamental que había llegado antes de nosotros, que había dicho, hacemos aquí para ayudar, coleccionó muchos datos y había hecho un poco de cosas, pero después decidieron ellos mismos qué hacer y preguntar mucho a la comunidad su opinión. Entonces, los datos que fueron coleccionados no trabajó muy bien. Entonces, ese centro de comunidad y había otro pedazos que no fueron considerados.
Cuando no trabajo, ellos se quedan. Entonces, como gente nueva que entraba en una historia en esa comunidad, tenemos que ser muy cuidadosos y pensar mucho en lo que había pasado la vez anterior, antes que vinimos nosotros, y asegurarnos que no íbamos a ser igual. Y hablando, preguntando datos sin, es otra, eh, reconocer lo que está pasando en la historia de una comunidad es muy importante. Gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir una idea corta sobre coleccionar datos con una perspectiva de igualdad o ética? Dar la idea de si hay un número, esos porcentajes, per- eh, como hablar, dar una historia sin un número, porque yo trabajo en comunidades muy pequeñas, como de 3 o 4 personas. Entonces, la historia es mucho más representativa de cualquier número que podemos poner. Estamos tratando de aprender cómo tener un balance y abriendo más eh, sobre lo que cómo se puede ver. Sí, seguramente estamos muy enfocados en encontrar un balance entre los números y las historias verdaderas que son muy importantes, que ven mucho más, son mucho más ricas que los números. ¿Alguien más quería compartir? ¿Puede ofrecer un ejemplo, please? Y pienso que la mayoría de nosotros ahora han entendido lo que es acerca de idioma y están emocionados para coleccionar datos en el idioma de los participantes, para que puedan compartir de manera sincera. Cuando yo estaba en escuela, en los años 90, estaba trabajando con la población vietnamita en Denver. Había una comunidad de gente de Vietnam muy grande. Usábamos nuestro instrumento que fueron trasladados en vietnamita. Y yo había apenas conocido a mi marido, que era de Vietnam, y le pregunté, ¿puedes traducir eso para mí? Y lo hizo. Lo usamos para compartir, para coleccionar información de nuestros compañeros vietnamitas. Hasta 5 años después, cuando yo aprendí que él había dado la encuesta a lo que hacía su pelo para trasladar. Quiero recordarlos que use un software profesional. No se puede usar niños trabajar para sus padres. No porque es un ejemplo elemento, pero gente que son profesionales. Porque sabemos que hay muchos detalles sobre cómo los idiomas y los dialectos son, eh, la verdad. Hay muchos términos en lo que es salud mental que no existen en algunos grupos culturales. Tenemos que estar conscientes de eso. Mi esposo está estudiando lo que se llama
Aquí hay muchas preguntas más sobre qué clase de relación de datos está. No tenemos mucho tiempo para hablar sobre eso, pero quise hablar sobre bueno, una manera de cómo empezar sobre datos como más que solo números, como dijo Eric. Y yo encorajo a todos a pensar qué es esa relación con datos en términos de estos cuatro conceptos. Heathergrass es un recurso muy importante, una organización que se llama WeAccount, y ella habla profundamente sobre todas las diferentes fases de evaluación y de cerca. ¿Cómo cuando piensas en relación con datos, ¿quién puede decir cuánto se paga para datos? Por ejemplo, a veces damos una tarjeta a quien participa en los grupos. ¿Y quién decide cuánto debe ser eso? Yo sé que a veces me han rechazado cuando ofrezco uno de 50 o de 100. ¿Quién decide qué es el valor de los datos, verdad? ¿A quién les pertenece? Hemos hecho algunos trabajos con fundaciones federales, cuando, y cuando trabajamos con universidades. Esos son relaciones interesantes porque tenemos que pensar quién tiene derecho a los datos, quién tiene acceso y en qué manera. Son algunas cosas para considerar. ¿Quién, cuando piensas a negocios grandes y como sacan datos, ¿qué te beneficia de estos datos proporcionados? Son cosas que pensar y puedes ir a su sitio web y mirar a las diferentes maneras que interactuamos con datos. Ahora voy a pasar a Ir, que va a hablar sobre cómo recibir la comunidad. Pucha, vamos a hablar específicamente sobre estrategias, cómo involucrar a la comunidad que estamos, estamos compartiendo, recogiendo datos. Vamos a hablar sobre especialidades personales que pueden traer a una historia incompleta o conclusión incompleta. Entonces, cuando estamos hablando en comunidades, es muy importante que lo hacemos con respeto y sensibilidad y tenemos que tener respeto a temas sensibles para que los participantes se sientan seguros y que comprenden la habilidad que tienen para no compartir. Hay muchos factores de afuera no estamos conscientes que impactan a una comunidad y a al deseo de los miembros de la comunidad para participar. Eh, Tenemos que estar abiertos a lo que es la necesidad y el conocimiento de la comunidad. Por ejemplo, nuestra intención es enfocar a la gente que ha históricamente siendo marginalizada en comunidades muy lejanas y poco ayudadas, para que no sean solo las únicas voces que se escuchan. Es importante escuchar lo que son prácticas específicas que no están presentes. Y es de mucho valor también porque puede ayudar a miembros comunitarios a identificar personalmente con el trabajo y está más dispuesto a compartir datos que no podías accesar de otra manera. Y también en centros comunitarios tenemos que estar seguros que no estamos haciendo huecos en los datos intencionalmente. Para hacer eso, compartimos, nos asociamos con miembros comunitarios para apoyar a ellos a coleccionar estos datos.
Como sabes, no es siempre fácil, es en especial como una persona de fuera, decir uno a uno en una sesión de grupos. Esto puede pasar por muchas razones, como traumas del pasado, historia, encontrar a alguien como una ayudante cultural que hace este tipo de trabajo es una manera muy importante para crecer en fe y aprender cómo es la mejor manera de interactuar con comunidades, em, moviendo con el futuro. Esto me lleva a la identificación de la mejor estrategia para coleccionar datos de esta comunidad. Particularmente si no estamos pensando en eso, o sea, es fácil pensar que sabemos los mejores métodos para coleccionar datos, mientras que no hay maldad en esta sugestión. Hay problemas que no estamos conscientes que pueden sobresalir. Por ejemplo, cuando vemos una comunidad, es importante pensar en cuánto tiempo, por ejemplo, les costará llenarla. Esa encuesta. Por ejemplo, una encuesta de 10 minutos puede llegar a ser una de 30, 40 minutos. Esto puede impactar lo que es la comunidad de la gente tomar. Y también pensando que las preguntas que hicieron son, que hacen, son culturalmente sensibles, que piensan a el nivel académico de la persona que le está preguntando, o es un idioma que casi todo puede entender. Eso puede ser también para grupos de enfoque, en servicios de comunidad. eh, Tal vez sería bueno ofrecer ayuda al cuidado de niños. Si quiere usar una gran cantidad de la población, tratando de identificar qué son los métodos mejores. De algo que hemos hablado antes, la estrategia de cómo regresar los datos a la comunidad es muy importante. Que lastimosamente la cantidad de gente que ha ido en comunidades, sacado datos de ellos, después no informarlos cómo usaron los datos y cómo lo han impactado. Entonces se hace todo el tiempo para involucrarte con la comunidad, identificar estrategias, asegúrate de ser transparente de cómo coleccionar datos, y no coleccionar datos que no son beneficiales a tu tema y pueden ser dañinos a la comunidad. Sé que he hablado sobre eso muy rápido, pero si hay preguntas la gente tiene, pues si no podemos mover hacia adelante. Así, gente que, ah, como nosotros antes, está para refrescar, está bienvenido a sacar su cámara, escuchar tu cuerpo. Un laboratorio pequeño que tenemos esta herramienta que puede usar para ver lo que son las series de aprendizaje y vamos a hacer unos pequeños grupos para ver un poco profundamente y desarrollar tu propia historia de datos. Voy a compartir mi pantalla para enseñarles qué es el Google Doc. Los vamos a empezar. Ese es el documental sobre hablando de historia. Y para cada sección que tenemos, agregamos una nueva página y puede poner tus respuestas a algunas de las preguntas que tenemos. Es un documento nuevo. Este documento nuevo para hacer va a ser una copia y la llena mismo, ya file, ya copia y puedes hacer la presentación entera y poner un nombre a tu documento y para los que vuelven
nuestra nueva página, serie de páginas, copiar la página anterior, rápidas para hacer una copia y compartirla en su propio documento. Eso es nuevo para usted, te corregíamos también en las otras partes, como hemos enseñado previamente. Se construye uno sobre la otro, pero se puede usar también para continuar a desarrollar su historia, dependiendo de dónde está el trabajo. La pantalla 6 va a ser una copia, pero se enfocará en las cuestiones de grupo pequeñas para los grupos pequeños. Sabemos que alguna gente tiene que salir, pero si puedes estar lo más que puedas, dejar en el grupo. Bienvenidos todos a compartir la sesión en su propio grupo pequeño. Da todo lo que Michelle dijo, compartir. Y está pensando cómo incluir en sus procedimientos de edad. Ahora pensando por cuál datos necesitan ser descubiertos o localizados. ¿Quieres que esté incluido en esto? Porque no se lo incluido todavía. ¿Cómo podrías hacer para coleccionarlo? Datos, todo lo que es consideraciones éticas y con igualdad. Hay algunas maneras que piensas coleccionar datos diferentemente de lo que has pensado antes. Tal vez puedes eh, involucrarte más en los números de propiedad. em, Piensas más en qué manera sería más correcta. O los miembros comunitarios empiezan más a estar uno entre el otro, hablando en grupos de enfoque, basado en generaciones de información. Entonces, tenemos unas preguntas guías. No sé si pueden ponerla en el chat. Si pueden ayudar a llenar esa página un poco. Hola a todos. Queremos escuchar de cada grupo un poco sobre lo que aprendió en el grupo de pequeño aprendizaje, algo que quisieras compartir con el grupo grande. Voy a empezar con el cuarto uno, que era Katy, Christine y Zach. Querían compartir ustedes sobre su discusión. Eh, Estamos hablando un poco sobre los metas diferentes y programas y las cosas que hemos visto en nuestra comunidad de cada tamaño, retos. Eso es lo que queremos sobre este pequeño aprendizaje, de que la gente diferente se conecte alrededor del estado y puedan compartir historia y estrategias juntos. Gracias. Puede ser que vuelva a hablar sobre energía más tarde. Vamos al cuarto 2, María y Melissa. Gracias, Mar. Es divertido que estamos todos en comunidades universitarias. Esto fue aleatorio. Es muy bueno para mí escuchar. Lo que de verdad me pareció a mí es que hay partes de Colorado muy rurales, por ejemplo, en las
cerca de Nebraska o Kansas y escuchando lo que es la población migratoria alta y cómo sacar información, gente nueva, que tal vez no estará ahí primer año de escuela o que tal vez se va y regresa. Algunas veces la multan, la penalizan. Entonces, hablando sobre cómo tener esa conversación sobre, okey, tenemos esta fórmula grande del nivel estatal, pero está trabajando, bien en lo que es, Colorado rural y también datos que han llegado al nivel CD han resultado ser equivocados. Entonces, sí, esta cuestión ética, estas consideraciones son diferentes para comunidades rurales y hay alguna falta de justicia allá afuera. Son muchas consideraciones. Gracias por compartirme. Y me imagino que ayuda a escuchar con tu profesión a nivel estatal cosas como pensando en cómo, esperamos que la comunidad recoge datos. Y triste, esperando que uno de ustedes, salte, brinque. Hablamos un poco sobre las cosas que Eric mencionó antes, hablando de poblaciones muy lejanas, con poca población. Hay muchas encuestas, con Healthy Kids Colorado, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que llenar eso? Hay que explorar maneras alternativas para coleccionar datos y corrígeme si no lo hablé bien. Entonces, suena correcto. Alguien compartió un recurso, se llama Photo Voice, como tratando de encontrar maneras de alejarnos de lo que son encuestas. Todos en estas comunidades tienen conexiones y pensamientos y sentimientos y no quieren tomar encuestas. Entonces, tratando de encontrar otras maneras, ¿sabes? Em, por ejemplo, escuchar historias de generaciones anteriores, em, usar esos en nuestros datos. Y una de las cosas que ha subido para mí mientras hacemos las sesiones, por ejemplo, nosotros somos 400 gente o más en un pequeño pueblo y en el verano estamos como más a 2000. Tratando de pensar en cómo entretener a la gente que viene solo para el verano o una semana, porque son gente que usa nuestros recursos y son también valuables y muchas veces invisibles cuando hacemos encuestas. Por ejemplo, si hacemos encuestas en la mitad de enero, no va a ser la gente que está en junio o julio. Y gracias, mucho, por cierto, ese contexto para la geografía en donde estás es muy importante. Por ejemplo, mucha gente puede decir, bueno, esa gente no cuenta, pero sí cuenta. Y entonces aprecio escuchar esto. Hablas de Foro Gómez, hablamos sobre qué es lo que piensas que son datos y cómo seguimos llenando nuestra idea de qué son datos, números, fotos, videos, y hay muchas más cosas que cuentan como datos. Estamos constantemente mejorando lo que pensamos de eso. Gracias
compartir. Voy a pasarlo a Elisa, a hablar un poco más sobre esto. Muchas gracias. Hablamos un poco más sobre cómo coleccionar datos. Cuando estás ya coleccionando o preparando para eso, una de las cosas muy importantes es asegurarnos que lo haces con intención, para que tengas cuidado con tus recursos, a los que estás con los que están dando sus datos o a los que están quieren aplicar en tu equipo, en tu comunidad, especialmente en comunidades más pequeñas, que puedes sentir como mucho si hay gente eh, tocando puertas, preguntando preguntas similares, y puede ser muy cansante, en especial si no le compartimos los datos a ellos mismos para que ellos entiendan lo que estamos haciendo. Entonces, coleccionista de datos, plan de colección de datos puede prevenir decisiones rápidas, cómo coleccionar datos que necesita para un proyecto. Una de esas tres preguntas de guía que me gusta ofrecer sobre coleccionar datos es pensar, ¿por qué estás coleccionando datos? ¿Qué es la razón? Probablemente porque no existe todavía. Eh, Esperemos que es cierto. ¿Has mirado a ver si estos datos no existen todavía? ¿Y cómo son las maneras mejores para hacer, coleccionar datos? Como compartió Eric, puedes hacer photo voice en la comunidad o un número cuantitativo, por ejemplo, no tiene mucho sentido para los miembros comunitarios. Que no cuenta la historia completa, no cuenta la historia verdadera. em, y además, ¿qué quieres saber? ¿Qué es lo que te lleva de donde estás a lo que quieres, a donde quieres estar? ¿Y qué está en el medio? De pensar, ¿qué es de verdad? A veces aunque sea difícil, es importante pensar qué es la meta final que tienes y pensar un poco más sobre el futuro, lo que va a ser las sesiones que vienen. A veces te preguntas una cierta pregunta, necesitas asegurarte que el análisis te puede hacer llegar desde la pregunta a a la respuesta. Asegurarte que quieres hablar sobre experiencia en la escuela, por ejemplo. Me estás preguntando sobre números, esto, el otro, porque si no, no llega la experiencia que tiene el estudiante. Estás solo, por ejemplo, recogiendo números. Entonces, pensando cómo utilizar y compartir las datas que coleccionas, te ayudará a pensar cuáles son las preguntas que debería estar haciendo en la comunidad. Entonces, mientras hablamos sobre preguntas, es bueno tener una pregunta importante sobre la idea de la valoración de las consideraciones de igualdad. ¿Cuáles son esas preguntas sobre el estado de cosas o, o dónde podemos ir? Y es importante determinar las preguntas que van a guiar tu proceso. Sugerimos que puedes hacer estas claras, específicas, para asegurarte que estás siendo muy intencional sobre las cosas que estás buscando, pero no tanto que no puedes
espacio para moverte. No queremos que construir esta caja sobre todo lo que puede y a veces hay otras consideraciones que le lleva a la comunidad que te puede depender. También capaz de tener en tu habilidad, tiene, por ejemplo, recursos limitados, tienes que asegurarte que hay alguna medida que puedes relacionar a la data que estás coleccionando. Y también asegurarte que tenga sentido en la comunidad con quien está trabajando, la audiencia, em, que vas a compartir tus resultados. Entonces puede venir de maneras múltiples. Hay cosas que son importantes para la comunidad eh, o para quien hace las leyes, pensando cuáles son esas preguntas que toman en conciencia todo. Tenemos más una guía, pero preguntas pueden ser relacionadas. Pienso que lo que estamos hablando, eh, cuando hablamos de la experiencia que tiene la gente, experiencia vivida, calidad de vida, hay mucho más, en especial cuando hablamos en tema de acción, tratando de comprender el contexto más bien de que tienen las comunidades, pueden ser preguntas de aprendizaje. También puede estar trabajando en desarrollar un programa en que esas preguntas, ¿cuál es la manera mejor, por ejemplo, a construir, por ejemplo, currículum o un tema específico? A veces hay cuestiones como, ¿cuál es la mejor manera de hacer eso? Tenemos también esta pregunta, ¿cómo las acciones tienen impacto y cuánto bien hemos llegado a lo que son las necesidades de la comunidad? Por ejemplo, si hay mucha plata que va a comida en esta área, y medida de comida es, por ejemplo, mucho, esta plata que va adentro de esa comunidad está ayudando a lo que la comunidad necesita o está distribuida bien. Esta es una vista crítica al contexto en que estamos trabajando puede ser muy importante mientras que estamos tratando de aprender esas preguntas o esas cosas que queremos preguntar a la comunidad de esa experiencia. No voy a dar tanto sobre esta metodología, pero voy a compartir unas consultaciones que tenemos. Puedo también compartir en el chat un enlace a una página que tiene unas guías sobre esa metodología específica. Entonces, tenemos recursos que puedo poner en el chat que hemos compartido en sesiones previas. Estos son recursos que cosas más grandes en que podemos pensar. Es por segunda parte, las datos que ya han sido coleccionadas. eh, Puede ser que tal vez hay algunos huecos en estos datos también. Eso puede ser, datos que tienen eh, enlaces a diferentes recursos, ¿verdad? La colección de datos secundarios es menos intenso, menos costoso de lo primario, pero puedes ver que lo que son colección de datos secundarios no es suficiente a responder tus preguntas que tengas o no es verdadero a lo que tú sabes sobre esa comunidad. Entonces hay necesidad a buscar datos primarios, colección de datos primarios.
también encorajamos para hacer que uses diferentes métodos múltiples juntos. A veces hablamos de relación sobre triangulación, es un idioma muy técnico, pero es básicamente asegurarte que tienes múltiples fuentes en que puedes apoyar esas teorías o esos pensamientos que tienes sobre comunidades y historias. Crea una historia más poderosa. Hablamos un poco sobre recursos, que son las líneas de tiempo, es muy importante. Conocer que a veces son no es exactamente lo que tú tienes en tu trabajo, pero reconocimos que la línea de tiempo va a impactar también, puede impactar potencialmente, para atrás, tienes, por ejemplo, necesitas datos para, por ejemplo, esta fecha. Piensa, ¿cómo van a ser usados los datos? ¿De ti o de otros? Por ejemplo, tal vez tus datos pueden ser secundarios para otra persona. Y también la comunidad puede estar usando los datos que tienes. Mucho entrenaje sobre el gobierno, compartición de datos de gobierno, y damos más días en nuestro sitio web y puede aprender un poco más sobre cómo usar estos números. Es otra cuestión de igualdad, a importar, hablando sobre la metodología y asegurarnos que no estamos perdón por la cantidad, pero estamos ofreciendo algo atrás. Hablamos también de privacidad y consentimiento. Asegurarnos que tenemos consentimiento, que estás preguntando qué es ser, también hablamos sobre compartir los datos de manera segura, asegurarnos que no está disponible para todos, eh, pero también es muy importante que hay esa habilidad de compartir. Es una línea un poco delicada que hay que, que para decir. Voy a pasar el stop, que va a hablar un poco más de cosas, y gracias a todos los que nos han compartido con nosotros hoy. Gracias a Lina y Rachel por esa sesión. Un último concepto. Está pensando a su historia de datos, em, puede ayudarte a ti. La primera parte de este tema es una encuesta arqueológica o salir, por ejemplo, de las hierbas, como solíamos decir. Uno piensa a la imagen más grande, me gusta esa imagen del cañón porque tal vez a veces hay que mirar dónde de verdad queremos gastar nuestro tiempo. Eh, un recordatorio, eh, que esta información es alrededor de objetos o historia, que piensas a múltiples puntos de datos, múltiples historias, que la gente no puede decir, esa es solo la experiencia de una persona, ¿verdad? Y que los datos se refieren a lo que tú te enfoque. Por ejemplo, hablando de un tema, una idea, y tratar de llenarlo con mucha información, siendo muy profundo con tu contenido. Si te sientes frustrado, a veces esta imagen o esta idea o de tener este vistazo más complejo y pensar qué es lo que de verdad quiero decir con estos datos. Ahora podemos pasar a las últimas dos páginas. Tenemos un código QR y también puedes ir a este sitio aquí, usar ese código. Pero la pregunta es,
¿Cómo puede incorporar datos de igualdad en tus colecciones de datos? ¿O cómo lo estás pensando en eso? ¿Te quedan un par de minutos? También apreciamos mucho su disponibilidad de interactuar con nosotros y compartir tu opinión, si quieres, de nuestra última sesión. Gracias por compartir eso. Muchas gracias por lo de ustedes que han ofrecido sugestiones, sus voces, sugerimientos. Asegúrate que tus traducciones sean sólidas, como Michelle nos recordó. Ok, gracias. Y cerrando aquí, tenemos otra pregunta. Queremos su opinión. Algunas que me has contado, me ayuda mucho. Voy a pasar a la próxima porque estamos bajo en tiempo. Nuestras últimas preguntas, si puedes estar con nosotros un minuto más. ¿Qué quieres hacer a partir de esa sección? ¿Qué le gustaría ver diferente o hacer diferente? Eso nos ayuda mucho. Nos gustaría escuchar las historias de ustedes, especialmente vamos conociéndote mejor y la área en que trabajas. Pues, parece que tienes historias muy buenas de tu comunidad. Estamos todavía aceptando esas historias. ¿Tienes preguntas? Aquí hay nuestro correo y puedes suscribirte para hablarnos de cómo seguir construyendo comunidad en Facebook, Instagram, y también puedes ponerte en nuestra lista de correo. Nuestra próxima sesión es el 20 de febrero. Gracias a todos los que comparten con nosotros.